saludar a la ministra de la Mujer, doña Alejandra Mora, presidenta del INAMU, que está hoy a mi izquierda. Vamos a ver, debe ser la tercera vez en Matices. Doña Alejandra, ¿cómo le va? Bienvenida. Por ahí he venido, tercera o cuarta vez, siempre es un placer. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. A don James, que sí, me fascina cuando dice que hay algunas verdades que incomodan. Yo creo que coincidimos en que las verdades de las mujeres también han incomodado a cierto sector de la población y no andamos detrás de un reconocimiento económico porque por dicha el Estado sí lo da, sino de legitimidad, de reconocimiento de lo que estamos haciendo y de la necesidad de tener instrumentos de acción afirmativa y de que atiendan la especificidad de las mujeres. Así es que como nuestra mirada ha incomodado a algunos, creo que estamos en situaciones parecidas. Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos a veces cuesta. No solo los incomoda, sino que no disimulan en mostrar su incomodidad. También está con nosotros doña Ana Isabel Garita, la coordinadora del área de políticas públicas del INAMU. Doña Ana Isabel, bienvenida a Matices, ¿cómo le va? Muy bien, un gran gusto estar acá con ustedes y sobre todo poder comentar, como ya se dijo anteriormente, de temas actuales, ¿no? Y de los temas que estamos trabajando en el INAMU con respecto a los asuntos de la autonomía económica de las mujeres, que también es un derecho humano porque se refiere al acceso a las mujeres a sus derechos económicos y sociales. Sí, muchas gracias a las dos por estar aquí. ¿Qué es lo más importante de lo que está haciendo hoy el INAMU, doña Alejandra? Hoy. Bueno, además de estar en Matices. Bueno, empezando porque estamos en Matices y es la posibilidad de divulgar lo que hacemos, porque creo que eso ha sido una debilidad nuestra de divulgar de mejor manera todas las acciones que estamos haciendo, y entonces algunos pretenden reducirlo a aspectos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos, y creo que hay un punto de inflexión y quiero empezar problematizando. Porque justamente los derechos sexuales y reproductivos ha tenido en nuestra historia de la construcción de defensa de los derechos unos reduccionismos de que creen que solo el tema de el aborto, de temas que están ahí y que no han sido ni necesariamente los más urgentes. Para nosotros el tema de la información a las personas adolescentes, cuando una tiene una realidad en nuestro país con más de 15,000 niñas y adolescentes que tienen embarazos no deseados, de parte con parejas impropias, y que hoy, por cierto, sale una noticia en la que una mujer es la que tiene una pareja impropia, y yo señalo que hay que sancionarlo, por supuesto, pero solamente quisiera llamar la atención que mientras a una le ponemos el énfasis que le colocamos, resulta que en nuestra realidad son 15,000 para las mujeres en estos periodos. Entonces, ojo la diferencia de la situación, pero además de estas, 5,000 han estado embarazadas, porque estas niñas, en el marco de parejas impropias, resulta que por nuestra capacidad de dar vida, de concebir, quedamos embarazadas. Y resulta que el embarazo para las mujeres no es solamente una posibilidad de tener un hijo, sino de cuidarlo toda la vida, porque resulta que fue asignado el cuidado en esa división que se ha hecho histórica y cultural, el cuidado a las mujeres. Entonces, bueno, ahí hay un tema que para nosotros ha sido importantísimo, el derecho de las mujeres de saber que su cuerpo es su cuerpo, que tienen derecho a decir no a las relaciones abusivas, que estar casada no significa tener un débito conyugal que les exija cosas que no tienen que hacer. Es decir, es tan amplio, y en eso hemos tratado de tener una agenda que había estado un poco rezagada porque este país, algunas personas no quieren de hablar de eso, pero también estamos hablando de temas como pobreza. Cuando nosotras tenemos más de 53,000 familias en condiciones de pobreza extrema que estamos atendiendo durante este año, y de esas casi 30,000 son jefiadas por mujeres, entonces una se da cuenta que lo que hemos llamado feminización de la pobreza, es decir, que cuando vas a los lugares pobres, quienes salen son las mujeres con los hijos, y que esa es la única familia
donde ella está ahí, y que entonces las alternativas, o cuida o trabaja, o sustenta la boca de los niños y las necesidades, o sale a trabajar y hace las dos cosas, y son las supermujeres, entonces luego se enferman, están cansadas y no tienen posibilidades de capacitarse y de salir de esa miseria. Y esas son las cosas que encontramos todos los días. Entonces tenemos un plan enorme de alcanzar a todas estas mujeres con un plan que se llama Avanzamos Mujeres, que es darles 4 meses de capacitación, para que además de eso ella entienda por qué a María le pasa lo mismo que a ella le pasó, que resignifique su vida, porque a veces están aisladas y en los silencios no entienden las violencias y no entienden las circunstancias de por qué a ella le está pasando eso, por qué su vida es distinta, por qué ha tenido los hijos que ha tenido y está sola, hizo un apuesto en una pareja, otra, por qué es víctima de violencia y qué significa la violencia para ellas. Y luego que puedan hacer un proyecto de vida en los cuales les acompañemos en el hermoso diseño del Plan Puente, que significa la posibilidad de trabajar conjuntos, de remitir a las mujeres a procesos para que puedan ser inscritas en la seguridad social, para que puedan tener capacitación. Pero también tenemos nuestra hermosa política de igualdad de género, que tradicionalmente la política de igualdad de género alcanzaba 10, 12 instituciones estratégicas que se comprometían a hacer dentro de sus instituciones el ejercicio de sus competencias, pero preguntándose cómo alcanzaban diferenciadamente los hombres y las mujeres. Esta vez hemos firmado la política de igualdad de género con los representantes de los supremos poderes, que la misma doña Zarela Villanueva, que es un mujerón que también trabaja en estos temas, señaló que era una diferencia cualitativa, porque esto comprometía a los supremos poderes en una actividad que es una responsabilidad no del INAMO sino del Estado, y entonces eso es lo que hace la política de igualdad de género. Esta vez la firmaron 24 instituciones con temas absolutamente novedosos, por ejemplo el MINAE, de todo lo que significamos y hacemos las mujeres para cuidar el agua, para los aportes que hacemos en cambio climático, cómo las mujeres lideramos comunidades y esas transformaciones en las comunidades, en la cultura, en el uso de los recursos naturales es muy importante, y ahí estamos trabajando además con nuestro compañero de COMEX todo lo que significa la inserción de las mujeres en el mundo de la empresariedad, pero más allá del mundo de la empresariedad, en cómo ayudarlas a ser exportadoras, porque hay mujeres que están listas y están trabajando. Y esto me liga a un tema que es el tema de la autonomía económica, que es justamente el que le hemos dado también una prioridad y una importancia estratégica, y que más adelante doña Ana Garita nos podrá profundizar en una estrategia particular que es el sello de igualdad. Pero yo quisiera decir en términos generales que para nosotros la autonomía económica es esa posibilidad de las mujeres, mucho más allá de tener un ingreso, es entender la importancia que tienen su trabajo, porque resulta que el trabajo nuestro ha estado invisibilizado. El trabajo nuestro ni siquiera se ha llamado trabajo, yo le pongo ese título entre comillas, porque ni siquiera se considera que transforma bienes y servicios. Y entonces todo lo que hacemos en el mundo de lo privado no es trabajo. Y resulta que gastamos 37.5 horas a la semana en ese no trabajo, porque es invisible, no remunerado. Y cuando lo hace alguna persona remuneradamente, tiene el escalafón más bajo y se llaman trabajadoras domésticas, y tienen los derechos, digamos, menos, defendidos en este proceso. Pero aquí no solamente estamos apoyando con procesos de emprendedurismo y de inserción en proyectos de calidad de trabajo. En los emprendedurismos, imagínense que durante este periodo de 2 años hemos dado más de 3.000 millones a las mujeres en proyectos de emprendedurismo. Emprendedurismo que hace que ellas puedan satisfacer sus necesidades básicas, que puedan atender a sus hijos e hijas, pero que además entiendan que hay personas e instituciones que creemos en ellas, y que entonces ellas se las pueden creer. La apuesta a las mujeres las llena de orgullo y les da un instrumento y habilidades y mecanismos para poder además sostenerse dentro de los procesos del emprendedurismo
turismo, porque no es solamente la transferencia económica. También estamos trabajando el tema de violencia. Hemos señalado, además de estar atendiendo a todas las víctimas de violencia, porque las atendemos en nuestra delegación y en las 4 regionales que tenemos, estamos trabajando prevención primaria en cantones estratégicos, porque entendemos que la organización en la comunidad, la organización con las fuerzas vivas, es la que puede comprender de mejor manera qué es lo que viven las mujeres víctimas de violencia y cómo la respuesta está en la comunidad. Pero también trabajamos participación política, porque resulta que nada de lo que tenemos es voluntario y ha sido espontáneo, sino que ha sido puras medidas afirmativas y digamos, poner los puntos sobre las IES para que las mujeres puedan estar en representación, con las limitaciones que hemos venido teniendo, donde no hemos alcanzado más del 40%. Finalmente diría que otro de los temas es mujeres privadas de libertad. Las mujeres privadas de libertad hicimos una red enorme donde las estamos sosteniendo. Antes salían de Buen Pastor, que es el único lugar de privación de libertad más el que está en Liberia, donde están las mujeres, y resulta que ellas están totalmente desarraigadas de sus lugares de origen. El día que las sacaban, ahí quedaban totalmente sin rumbo, porque no tenían dinero, porque generalmente las mujeres son las que visitan a los privados de libertad y ellas no tienen visita, así es que nosotros las agarramos en la red, les damos el dinero, las acompañamos, buscamos trabajo, hemos venido, digamos, con ellas trabajando su inserción laboral para que puedan, porque la mayoría además está asociado a delitos de narcomenudeo y además de utilización en relaciones de poder abusivas, donde las hacen ingresar droga a los centros penales. Estas son algunas de las cosas que estamos haciendo. Bastantes. De hecho, ahorita sumamos a doña Ana Isabel en esta conversación, pero es que usted me puso la bola en el punto penal, porque habló del Estado. Yo esperaría, doña Alejandra, que el Estado deje de ser hipócrita. Son 47 presidentes de la República en la historia del país, una mujer. Bueno, 46 hombres, una mujer, pues son 47 presidentes en total. Es la primera vez que una mujer es presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en el caso de doña Zarela. Así es. Solo 2 mujeres han ocupado la presidencia de la Asamblea Legislativa. Hay una sola magistrada en la Sala Constitucional de este país. El máximo Tribunal de Derechos Humanos tiene 6 hombres y una mujer. Además, tenemos un porcentaje de 33% de representación femenina en la Asamblea Legislativa. En la Corte Suprema de Justicia, ni que se diga, porque los hombres vapulean, digamos, en términos numéricos a la cantidad de mujeres que hay. ¿No le parece a veces, digamos, que dicha que firmaron la política, pero no le parece a veces que es una cosa súper discursiva, mientras los padres de la patria le dicen a usted que el INAMU solo defiende a lesbianas? Mire, a mí me parece maravilloso oírte, porque eso es lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo es que en nombre de ideologías y de posiciones donde están anclados en poderes tradicionales, se permiten cuestionar acciones estratégicas que puede realizar una institución sin mirar hacia adentro y sin mirar los datos. Usted ha señalado datos que dicen claramente cuál es la situación de las mujeres, y eso lo podemos señalar en la participación política, como estamos en las alcaldías, pero lo podemos señalar en la inserción laboral. De cada 10 hombres que ingresan, solamente pueden ingresar 7 mujeres, porque hay una brecha. El cuido, ¿quién es la que está realizando el cuido? La mujer, sin duda. Así es, y el indicador de pobreza multidimensional nos dice que no trabajan porque tienen la responsabilidad de cuido, por eso son las más pobres. Pero además, ¿quiénes son las personas que ponen la mayor cantidad de denuncias por violencia sexual, por ejemplo? 5 al día por violencia sexual. De eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando del acoso callejero, estamos hablando de las posibilidades o de las imposibilidades de muchas mujeres de tomar decisiones en su propia casa, de los silencios, de los miedos, de la violencia. Estamos hablando del acoso callejero y de cómo vestir una minifalda resulta que es una prohibición y damos paso para que transgredan nuestro cuerpo. De esas son las cosas que estamos hablando. Para nosotros es tan esencial que alguien haga la otra mirada, que recuerde que las fotos en los lugares están llenos de fotografías de hombres y que nosotros somos la mitad de la población, que de nosotras solo la mitad de nosotras está en la población económicamente activa y la otra está jugándosela
para llenar las bocas de los hijos. De esas son las realidades. Y por eso para nosotros es tan importante la arquitectura de igualdad, porque todo mundo en este país se llena la boca hablando de igualdad. Porque resulta que está correctamente hablar de igualdad, es políticamente correcto hablar de igualdad, pero cuando vienen los hechos, cuando tiene que apostar en cosas concretas, la misma encuesta nuestra de percepciones lo señaló el año pasado que estuvimos aquí justamente hablando de esta encuesta, donde cuando se le preguntaba sobre acciones concretas ya la gente no le parece tan correcto. Entonces, de esas son las situaciones, esos son los cambios que hay que hacer, y me dicen, si no hacemos la otra mirada, ¿quién la va a hacer? Si no recordamos, porque entonces se convierte en parte del paisaje natural. Miren, los logros que hemos tenido las mujeres por estar incisivamente señalando las cosas y por tener voces de los hombres solidarios en este proceso, la historia de la humanidad empieza con una falta de ciudadanía de las mujeres. Las mujeres ni pinchábamos ni cortábamos, dice una amiga. Es decir, no, lo que nosotras decíamos no generaba derechos ni responsabilidades. Así es. De ahí migramos a exigir ciudadanía, luego de derecho al voto. Se brincó como 2000 años de un solo golpe. Pero no totalmente, porque sí, digamos, para brincar ahora paridad. Sí. Digamos, esas son como las olas del feminismo y cada uno contempla 2000 años. De hecho, el feminismo, que algunos lo cuestionan, es un hijo no deseado, dice Amelia Valcárcel, que es una famosa feminista del iluminismo, de ese gran cuestionamiento que se hizo el mundo de cómo avanzar, y resulta que de ahí surgen las primeras feministas, y por eso ella dice que es un hijo no deseado, porque para algunos no era exactamente lo que estaban buscando, la reivindicación de las mujeres. De manera que estas luchas estamos en el 2016 y tenemos que estar hablando de muchos de los temas. Yo no niego los avances, pero no son avances suficientes como para decir que usted pueda cerrar la arquitectura de igualdad diseñada para estos avances estratégicos. Son avances humildes, como diría don James hace un instante, que es tan diplomático. Yo sé que usted intenta, vamos a ver, yo sé que usted no quiere caer en polémica, pero hágame el favor esta tarde de caer en polémica. Dos diputados de la República, Fabricio Alvarado y Óscar López, los dos dicen que el INAMO solo sirve para defender lesbianas. Pero vamos a ver, no quiero por el morbo por el morbo de la manifestación, sino por el puesto de quien ejerce esa manifestación. Son dos diputados de la República que, por cierto, ven todo el tema presupuestario, hablan sobre equidad de género, aprueban leyes en este país, y los dos dicen, no, es que el INAMO solo sirve para defender lesbianas. ¿Cómo recibe usted? ¿Cómo le responde? Bueno, creo que a uno no le respondió, pero ¿cómo responde la presidenta del INAMO a esto? Bueno, lo que he señalado durante estos tiempos, que han sido tiempos ya predecibles, porque no es la primera vez que le pasa al Instituto Nacional de las Mujeres, ni a quienes trabajamos en los temas de las mujeres, solo que en esta vez creo que tiene una diferencia, y es que han sido unos insultadores. Es decir, porque pueden describir desde su perspectiva algunas diferencias y podemos discutir por el fondo cosas. Pero cuando son insultadores, yo digo que no discuto. Y entonces ahí es donde colocamos la situación simple y sencillamente esa agresión verbal. Así es, pero figúrese que ellos creen que me ofenden diciéndome que es el Instituto de las Lesbianas. Como yo soy una mujer absolutamente convencida que el Instituto Nacional de las Mujeres nació para atender la diversidad y la exclusión, y la opción sexual es, las mujeres son bienvenidas ahí, y trabajamos con las mujeres y trabajamos con las transexuales, que son mujeres atrapadas en cuerpos masculinos. Esas cosas a ellos les parece que no debería ser. Entonces, ¿quién los va a atender? ¿Cuál parte del Estado los va a atender? ¿O es que no son seres humanos? ¿Es que no son portadoras de dignidad, de derechos? ¿Es que las tenemos que rechazar? A mí entonces no nos ofenden, ni a ninguna de las compañeras que trabajan en el Instituto Nacional de las Mujeres. Además hay que decirlo, un requisito fundamental para ser lesbiana es ser mujer. Entonces significa que el Instituto Nacional de las Mujeres está llegando a las mujeres. Así es. Pero en todo caso, creo que ahí también hacen gala de su desconocimiento sobre los derechos humanos. Y es que en los derechos humanos hay que entender que se trata de una ideología en la que se cree y se apuesta a las personas. Y donde entonces una no puede juzgar a las personas por algunos estereotipos que puedan estar cargados con algunas rechazos sociales. Bueno, es que tal vez ellos no sean parte de ninguna minoría.
No, sí son parte los dos de alguna minoría. Esa es la enorme sorpresa y la enorme paradoja. Don Fabricio de una minoría religiosa y don Oscar de una minoría con discapacidad. Doña Ana Isabel Garita, que del INAMU también nos acompaña, además de don Alejandra, y quiero que hablemos del sello de igualdad de género, de las políticas que se generan desde el INAMU y de ese programa en particular. Doña Ana Isabel, cuéntenos de qué se trata, por favor. Muchas gracias. En realidad, esto de lo que se trata es de poner sobre la agenda permanente en el INAMU el tema, como dije anteriormente, de la autonomía económica de las mujeres y esa preocupación del país, obviamente, pero particularmente del INAMU sobre el tema de la empleabilidad de las mujeres, no solamente en cantidad, sino también en calidad, en cuanto a la posibilidad de una participación en la empleabilidad de una manera digna y respetuosa. Pero además, por otra parte, de la importancia de que las empresas comprendan de la necesidad y de la importancia de lo estratégico que es incluir en sus empresas, ya sean las empresas vistas desde un punto de vista más genérico, como organizaciones públicas y privadas, pero particularmente las privadas, y luego veremos por qué, incluir el talento de las mujeres, incluir las capacidades de las mujeres, incluir las posibilidades que tienen las mujeres de aportar al desarrollo, primero a la competitividad de la empresa, pero también al desarrollo del país, al desarrollo productivo. En ese sentido, comenzamos la ejecución de un acuerdo que ya estaba ahí pendiente en un decreto ejecutivo sobre la certificación. Esta es una certificación de igualdad de género, que es una norma de carácter nacional y que se rige por toda la normativa interna que existe al respecto. Pero paralelamente a esto, ¿verdad?, a lo que pueden acogerse las empresas luego de un proceso particular. A la par de esto, el INAMU además reconoce a las empresas con el sello. Y este sello de igualdad de género tiene como objetivo que las empresas ejecuten su gestión empresarial superando las brechas de género. ¿Cuáles brechas son importantes? Por ejemplo, las que se refieren a la diferenciación salarial en la empresa entre hombres y mujeres, como todavía hoy día vemos que por igual trabajo las mujeres reciben salarios inferiores, o las que se refieren, por ejemplo, a la posibilidad de las mujeres de estar en puestos de gestión empresarial de alto nivel, y que no solamente afectan a las mujeres y a sus posibilidades y a sus derechos de acceder a esos puestos, sino también que ya existen estudios que nos demuestran que las mujeres en puestos de gestión también ayudan a la empresa a tener un mejor ambiente laboral, a resolver los conflictos de una manera más rápida, pero también a posicionar de una manera más correcta sus productos en el mercado, porque las mujeres decidimos en gran parte el tema del consumo. Todos sabemos que quienes... El 80% la que define es la mujer el consumo. Claro, y eso lo han entendido también las empresas, de la importancia de tener mujeres que puedan, con esa percepción y con esa capacidad que tienen para entender las necesidades de ellas, de sus familias, de su colectividad, su país, hacer un consumo particular. Y eso ya se ha sido probado en otras partes, entonces, y también así lo han comprendido las empresas acá en Costa Rica, y por eso es que el sello es muy importante. ¿Quiénes están en este sello y qué hemos hecho? En este sello, hoy en Costa Rica, logramos que el 15 de julio recién pasado, en el marco del panel de alto nivel para el empoderamiento económico de las mujeres, y quisiera resaltar que con la presencia de la directora mundial de la Oficina de ONU Mujeres para Mujeres, y con otras personalidades del mundo político, pero también del sector empresarial, firmamos, el INAMU firmó con 45 empresas públicas y privadas un compromiso de incorporar la gestión, el enfoque de género en la gestión empresarial. ¿Quiénes son estas empresas? Es una cosa muy interesante, porque son empresas transnacionales, pero también nacionales. La mayoría son empresas nacionales. Son empresas lideradas por hombres, ¿verdad? Y otras lideradas por mujeres. Son empresas que se lo colocan tanto en el sector de servicios como en el sector de agrícola, industrial, farmacéutico, etcétera. Tenemos una gran variedad. Hay unas grandes y otras pequeñas.
tenemos cooperativas, tenemos municipalidades que se comprometieron con el sello de igualdad de género, tenemos 2 universidades públicas, tenemos algunos bancos, por ejemplo, el sector financiero está involucrado, y entonces durante este año les estamos dando un acompañamiento para que puedan hacer su política de igualdad de género dentro de la empresa, que significa, como dije anteriormente, superar las brechas más importantes que existen en la empresa con respecto a al trato igualitario entre hombres y mujeres. Como dije anteriormente, se trata de salario igualitario, se trata de la posibilidad de tener puestos de gestión, de alta gestión, se trata de resolver temas como hostigamiento y acoso laboral, se trata sobre todo, y muy importante, de hablar sobre corresponsabilidad social del cuidado y cómo la empresa, junto al Estado, junto a la colectividad, pueden avanzar en programas que permitan no solo facilitarle a la mujer el cuidado de los trabajos domésticos, sino que transformar una cultura con respecto al cuidado y a los trabajos domésticos dentro de la empresa, para una transformación que incluya a hombres y mujeres, ¿verdad? De todos los sectores, en donde se entienda que el cuidado y los trabajos domésticos es una responsabilidad de todos, y en la medida en que se asuma como una responsabilidad de los hombres, de las mujeres, del Estado, de los gobiernos locales, etcétera, pueden ambos, hombres y mujeres, acceder en forma igualitaria a puestos de trabajo y acceder en forma igualitaria a la autonomía económica. Que lo repetimos y ya muy bien lo expresó Alejandra, la autonomía económica no es solamente acceso a recursos económicos. Autonomía económica es la posibilidad que tengan las mujeres de conducir su propio proyecto de vida, conducir sus propios, distribuir sus propios recursos económicos, y sobre todo invertirlos de una manera inteligente y talentosa, teniendo acceso a recursos financieros y recursos también tecnológicos, ¿verdad? Entonces es un programa bastante ambicioso, que nos ha generado además trabajar en otros temas importantes, paralelos, como por ejemplo, hoy trabajamos con algunas de estas empresas, como por ejemplo Intel, en todo lo que se refiere a la incorporación o a incentivar a las jóvenes, a niñas jóvenes, a estudiar carreras referidas a ciencia y tecnología, lo que les va a permitir insertarse al mundo laboral desde una manera muchísimo más profesional, y que atienda también las necesidades del sector productivo del país, tanto público como privado. Muy bien, Isabel, es decir, que si yo tengo como empresario, como empresa, la certificación, yo no tengo diferencia, o sea, hay 0 diferenciación salarial entre hombres y mujeres en mi empresa. 0. ¿O estoy en construcción de que no haya? Vamos a ver, la política, la certificación implica que ya usted la empresa elaboró la política de género y superó las brechas más importantes, ¿verdad? Y decidió, bueno, ¿verdad? Eso lo hace, básicamente va a haber un órgano certificador que está siendo conducido, y que nosotros tenemos las rectorías en cuanto a la manera como se va a interpretar la norma, pero que además en el caso de algunas brechas, podría ser que la empresa en un momento determinado pueda decir: necesito 6 meses para hacer algunas correcciones importantes, y por tanto a los 6 meses se hace nuevamente una revisión de la norma, pero que sí demuestre una conducción en ese momento y acciones muy concretas. Pero le quiero decir una cosa: en todo caso, solo se dará a aquellas empresas que no estén violando ninguna norma de carácter legal, ¿verdad? Esto es un plus sobre las obligaciones laborales de la empresa o cualquier otra obligación que la empresa tiene que cumplir de todas maneras. Ese es el punto sobre el cual se construye el certificado. Son una serie de acciones que van más allá de de las obligaciones legales. Sí, pero de la misma forma, y entendiendo, digamos, que eso es un proceso de construcción y que es una decisión política, además, el modelo, digamos, mediante el cual se sigue la certificación, ¿por qué no generarle la certificación, doña Alejandra, a una empresa que ya, o sea, que haya construido la política, que cumpla
y una vez que cumpla se le da la una vez que cumpla absolutamente 100% se le da la certificación. ¿Por qué esa decisión de darla mientras construye, digamos, las soluciones? Bueno, lo que sucede es que estamos iniciando un proceso de cambio cultural. El sello de fondo lo que significa es una alianza estratégica entre el mundo, lo privado y lo público, entendiendo que el Estado ha dejado de ser el gran proveedor del trabajo y entonces que tenemos que recuperar ese motor de desarrollo y de inserción laboral que representa el sector privado. Hay algunas empresas que tienen estándares internacionales, sobre todo las que tienen un manejo en el mundo de lo internacional, donde ha estado, que vienen de lugares donde esto está sin discusión. Nosotras estamos buscando un equilibrio que nos permita hacer del sello de igualdad una rigurosidad importante, donde sea ejemplarizante quien obtiene el sello, pero también que permita a las empresas pequeñas que tienen menos recursos, menos cultura institucional, también entrar en el proceso. Porque si hacemos una apuesta solamente a terminar todos los procesos y estar en cero en todo, lo que vamos a hacer es limitar muchísimo la cantidad de empresas y eso es importante también. Hay que hacer un balance entre una y otra cosa. Quiero decirle que además este es un proceso donde también están involucrados estándares internacionales. No son solamente creatividades nuestras, aunque hay muchos de nuestras creatividades, pero también están involucrados algunos estándares internacionales. Es una alianza estratégica también con PNUD, que nos ha digamos, trasladado mucho su experiencia regional en los sellos. En todo caso, también tenemos otros mecanismos adicionales. Yo sé que don Randall está muy preocupado por el tema de la brecha salarial y ha sido el que más se ha posicionado en nuestro sistema. Imagínense que nosotros acabamos de hacer una guía de inspección laboral. Viera que esto ha sido muy interesante y, por ejemplo, para la OIT ha sido, digamos, un instrumento muy poderoso y muy creativo, porque la guía le permite, hay un plan donde hay 2.000 inspecciones que tienen que hacer los inspectores de trabajo, donde cuando llegan a la empresa ya no solo buscan salario mínimo, que nos parece que el salario mínimo siempre fue una herramienta importante para las mujeres, porque en la base de las mujeres que ganan salario mínimo están la mayoría de las mujeres, pero resulta que también va a preguntar por las brechas salariales y también va a preguntar por el tema de cuidado. Esas cosas que no están todas en instrumentos legales nacionales, pero sí están en los instrumentos internacionales, ha sido un giro estratégico y digamos muy interesante que está dando el Ministerio de Trabajo de la mano nuestra. Así es que hay un balance ahí. Primeras inspecciones, usted sabe, si el Ministerio de Trabajo sobre estos temas. Se están haciendo en ese momento las inspecciones. Porque la guía salió en marzo de este año, fue que se presentó. Es el catálogo de faltas incluso fue revisado conforme a esta guía con enfoque de género, y en ese momento se están ejecutando las inspecciones. Entonces no tienen todavía que han encontrado. No, en septiembre hacemos la primera, digamos, corte para saber primero cuáles son, si es que los inspectores y las inspectoras qué desafíos han tenido para poder hacer este trabajo, y luego qué es lo que podemos o hemos encontrado y podemos sistematizar. Pero volviendo al certificado y al sello, yo creo que es importante decir que al momento lo que hay es un compromiso de las empresas para obtener el certificado. Y hasta el certificado y posteriormente el sello se dará luego de que un órgano certificador, incluso exterior al INAMU, haga esta evaluación y diga que hay, digamos, una aceptación de las condiciones en que están y en caso de que fuese necesario un plan de acción. Por ejemplo, si fuera necesario construir un lugar para, no sé, que la empresa se haya comprometido a hacer una guardería más grande o menos grande, bueno, en ese momento se le puede dar un periodo. Eso no está definido, va a depender de las condiciones de la empresa, porque muy bien como dice doña Alejandra, hay una gran variedad de empresas y no se puede necesariamente aplicar de una manera estandarizada, grandes y pequeñas, nacionales y transnacionales, la norma. ¿Quién es el órgano certificador?
El órgano certificador son empresas que son escogidas por ECA. Okay. El ente de nacional de acreditación. De acreditación, sí, exactamente. Le preguntan a una tuitera. Dice, hablar es muy fácil, pero la realidad es otra. Una calca, pero creo que aquí sería una certificación, no resuelve la desigualdad. Entonces ella plantea esta idea, pero le plantea de una vez, ¿le dan seguimiento? ¿Cada cuánto? Usted ya nos adelantó que hay una revisión a los 6 meses, pero ¿hay una revisión sistemática en general? Sí, claro, para tener la certificación una vez que se otorga tiene un periodo de 3 años, que el órgano certificador es el responsable de controlarla periódicamente, y nosotros además acompañamos al órgano certificador a algunas de estas visitas que son las sustantivas, las estratégicas, para garantizar que el órgano certificador está cumpliendo adecuadamente la aplicación de la norma y de lo que dice la norma. En ese sentido, no es que necesariamente estamos pensando que con esto a cortísimo plazo vamos a resolver un problema tan histórico y tan profundo como la desigualdad en el trabajo, pero sí que se está haciendo una transformación cultural y que se está incidiendo en las organizaciones públicas y privadas a tener otra mirada. El puesto de doña Alejandra tiene plazo político, ¿verdad? Usted terminará siendo, si usted quiere, presidenta del INAMU el 7 de mayo. Quiere. Bueno, si el presidente quiere. Y si usted también. Sí, así es. En el caso, funcionaria de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Así correcto. Es. Doña Ana Isabel, usted es funcionaria propietaria del INAMU. No, en este momento soy interina. Ok, lo que quiero preguntarles, por eso me sabía el de doña Alejandra, no el de doña Ana Isabel, era cómo garantizar que el 8 de mayo del 2018, el 9 de mayo entonces, porque ese día es feriado, el 9 de mayo se siga trabajando en esto. Bueno, porque nosotras no estamos trabajando solas, es decir, AENA es una dirección que tiene también un equipo, hay 8 directoras que cada una podría venir a exponer. Hemos invitado a Ana Garita porque es lo más novedoso que hemos presentado en el tema de autonomía económica, pero también el programa de FOMujer. El equipo del INAMU es un equipo que tiene claridad técnica e ideológica. Espero que puedan sostener desde la perspectiva técnica cualquiera de las decisiones políticas. Muchos de estos quedan en instrumentos que van a obligar a las personas. Justamente el haber hecho la consideración de esta alianza con el mundo de lo privado tiene que ver justamente porque en el mundo de lo privado se estaban haciendo cosas hermosísimas. Hemos encontrado empresas con unas buenas prácticas que realmente son dignas de que otras empresas puedan copiarlas. Y justamente la preocupación era cómo trasladarlo a un instrumento para que no dependa de las personas, sino que se institucionalice, y esto es lo que hacemos en nuestros procesos. Es interesante que lo mantengan así. Disculpen que me distraje un momento, es que me llegó una invitación de la Asamblea Legislativa para el Día de la Biblia, el 1 de septiembre. El 1 de septiembre es el Día de la Biblia, hay una actividad en la Asamblea Legislativa, y bueno, eso me puso a reflexionar sobre el Estado laico rapidísimamente, pero quería tocar los últimos minutos, doña Alejandra, los últimos minutos en un tema que tocó al inicio, que es justamente las relaciones impropias. Porque, vamos a ver, me llamó mucho la atención que usara el término relaciones impropias, porque no estamos hablando de muchachas de colegio que se acostaron con sus compañeros de colegio y que quedaron embarazadas. Estamos hablando de relaciones impropias, de adultos con menores de edad en relaciones clarísimamente abusivas, donde existe una resistencia país para regularlo con una ley, para ampliar, digamos, la penalidad de algunas relaciones, doña Alejandra. Mire, yo creo que a veces a nuestro país le cuesta verse en el espejo de los temas sexuales, y son los que más dicen de lo que está sucediendo. No solamente no ha podido ver con claridad lo que pasa entre los 15 y los 18 años, sino, por ejemplo, no ha podido ver que entre los 10 y 14 años, en el periodo de 4 años, se dieron 2.450 embarazos.
O sea, ahí estamos hablando de violación, pero clarísimamente. Sí. Es decir, si nos ha costado como sociedad entender que algo está pasando con la construcción de la sexualidad de los niños y niñas, que hay relaciones abusivas de poder y todos esos derechos sexuales y reproductivos. El derecho a controlar el cuerpo, a tener información, a tener con las diferencias que tienen las personas adultas de las personas menores, pero tenemos que hacer la discusión. Por eso es tan importante el programa de sexualidad afectiva que lleva el Ministerio de Educación, y por eso es tan importante las escuelas de igualdad, que tenemos un programa que tenemos junto con ellos. Lo cierto el caso es que aquí estamos discutiendo de fondo es si el proyecto de vida de las personas adolescentes tiene que ser el matrimonio, y particularmente de las mujeres. Hace poco estaba leyendo cómo en algunos países asiáticos se ha firmado la autorización justamente para que se puedan casar con menores de 15 años. Nuestra discusión es de 15 a 18 años en este momento. Pero recuerda, para que se me vuelva a parar el pelo, ¿2000 cuántas me dijo? Entre el 2009 y el 2013, 2.400 niñas entre 10 y 14 años fueron madres. Pero además le voy a decir que solamente 26 niños entre 10 y 14 fueron padres. Digo, de estos no se registraron. ¿Por qué no se registraron? Porque son de adultos, y porque son violaciones de un adulto. Hagamos la resta, 2.450 menos 26, ok, 2.424. Así es. Adultos, deberían estar en la cárcel. Así, por violación. Así es. Pero se ha hecho algo interesante cuando hemos venido sacando sistemáticamente estos datos. Por ejemplo, en este momento, todas las inscripciones que se dan en el Tribunal del Supremo de Elecciones, el registro civil, que es su aparato que lleva, el órgano que lleva todos los registros de la ley de paternidad, o que hace solo el registro de un niño cuando nace, inmediatamente, si es menor de 15 años, se pasa al Ministerio Público. Pero inmediatamente, lo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo. La inscripción. Claro, para que entonces empiece de oficio y no por denuncia, porque ¿qué es lo que pasa? Que la denuncia no se hacía porque a veces el que había que denunciar tenía las llaves de la casa, y el miedo ahí sí es exorbitante. Pero inclusive me parece sensacional que lo haga el Tribunal Supremo de Elecciones, pero podría hacerse un poquito antes. ¿Sabe cuándo antes? Cuando la muchacha o la chiquita, pues una chiquita, la chiquita entre 10 y 14 años entra a Levice a hacerse el primer control por embarazo. Ahí debería de activarse por protocolo, que el médico levante de una vez la denuncia ante el Ministerio Público. Así es. Porque entre ese espacio, entre el embarazo y la inscripción ya del niño, uno aquel se fue, o dos, se fue. Pero hemos encontrado que las denuncias que se han hecho en su mayoría tienen que ver con el sistema de salud y el sistema educativo, cuyos funcionarios tienen la responsabilidad de poner las denuncias. Lo cierto es que la discusión está colocada en la Asamblea con un tema importante. Tiene muchos temas importantes, porque la Asamblea Legislativa tiene el capítulo de salud sexual y reproductiva, que es un capítulo adicional en la Ley de Salud, pero tiene también esta discusión. Esta discusión es la prohibición de el matrimonio hasta los 18 años, que además es una recomendación de CEDAW y del Comité de los Derechos de los Niños y las Niñas, y algunos países han migrado a esta decisión, porque justamente si les prohibimos esto y las uniones de hecho en consecuencia, lo que estamos forzando de algún modo es que estas chicas tengan la oportunidad de descubrir un mundo. Como hoy les decíamos, hoy tuvimos a 100 niñas, adolescentes, justamente diciéndoles que la posibilidad de este país de tener una enseñanza gratuita y de migrar a universidades públicas o al sistema del INA, que no les cobre, que puedan tomar la decisión de lo que quieran estudiar,
así tiene que ser la decisión de las mujeres si quieren tener una vida ya de relaciones de pareja. Quiero decirles que además los casos de violencia que se dan en relaciones impropias son enormes, porque imagínense lo que es la experiencia de una persona que le lleva más de 10 años de edad y donde no hay forma de enfrentarlo. Así es que un llamado de atención para que los diputados tengan una sensibilidad, para que entiendan la dimensión de los impactos que tiene sobre la vida de las personas, y que esto sí da una señal de avance en nuestro país en medio de tantas señales de conservadurismo que no contribuyen en nada para el avance estratégico de los derechos humanos. En medio de tantos colores injustos. Gracias, doña Alejandra, por venir hoy. Gracias por este espacio y siempre es un placer, Randall, estar con vos. Igualmente, gracias, doña Isabel, por estar con nosotros. Gracias, el día de hoy son las 3:19. Los invito mañana a las 2 de la tarde. Miguel Ángel Rodríguez estará en Matices hablando de su absolutoria final en temas judiciales, en el caso ICE Alcatel. Claroscuro, canta Monumental, de color injusto. Feliz tarde.